La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El estrecho de Gibraltar es uno de los lugares más transitados del mundo. Por sus aguas circulan aproximadamente unos 300 barcos al día, lo que, sacando la calculadora y haciendo un cálculo rápido, pues me salen unos 110.000 buques al año, que es una auténtica barbaridad. En pocos lugares del mundo se puede contemplar semejante densidad de tráfico, y cuando hay tráfico de barcos significa que también hay tráfico de personas, porque en los barcos viajan personas, ya sean muchas, como en los barcos de pasajeros, o pocas, como en los barcos de carga, pero siempre personas. Tan solo en algunos lugares, algunos canales, como el de Suez o el de Panamá, o en estrechos como el de Malaca, que da acceso a Singapur, o el Canal de la Mancha aquí en Europa, se ve un panorama similar. El de Gibraltar, con todo, a diferencia de los anteriores, lleva miles de años así. Desde tiempos de los antiguos fenicios, este estrecho ha sido vital para las comunicaciones y para el comercio. Ha sido vital para la historia de Occidente como tal. Es por ello que en sus dos orillas se pueda respirar de manera literal la historia. Desde antiguo ha marcado el devenir político y el devenir económico de Occidente y especialmente de la historia de España. Cuenta con dos puertos naturales. Hoy tiene artificiales, tiene unos cuantos más, pero naturales tiene dos fundamentales. Uno en la costa norte, en forma de gran bahía, la bahía de Algeciras, y otro en la costa sur, en forma de península. Es la península de Almina, sobre la que se asienta la ciudad de Ceuta. Ceuta es una de las ciudades más antiguas de Occidente que, aunque físicamente esté en África, y está en África, eso está a la vista, siempre tuvo una vocación muy europea, y es lo que nos enseña su historia, que es una historia, la verdad, os lo digo sinceramente, fascinante. Es, de hecho, la historia de Ceuta y de los ceutíes, es la historia misma del estrecho de Gibraltar. Vamos a darle hoy un repaso. Hay lugares en el mundo que parecen hechos para albergar una ciudad. Uno de esos lugares es Ceuta. Cuando digo que parecen hechos para albergar una ciudad, no hablo por hablar. Hay un montón de sitios en el planeta que, a poco que los mires, te los imagines desprovistos de civilización, los miras otra vez y dices, aquí realmente, si tuviera que poner una ciudad, la pondría aquí. Pues bien, uno de esos sitios es la ciudad de Ceuta. No es extraño que desde hace miles de años los seres humanos se fijasen en donde está hoy Ceuta, es decir, en aquel enclave privilegiado en la costa sur del estrecho de Gibraltar. Como os decía hace un momento, Ceuta está levantado sobre una península, es una península muy angosta, estrechita, que domina la entrada al estrecho de Gibraltar desde el mar Mediterráneo, no desde el océano Atlántico. Los romanos conocían aquel asentamiento como Septem Fratres, que significa literalmente 7 hermanos. ¿Por qué lo llamaron así? Bueno, por una razón muy sencilla, en alusión a las 7 colinas que forman la ciudad antigua. Hoy esa ciudad antigua está cubierta de edificios, desde hace, miles de años está cubierta de edificios, pero si hacemos el esfuerzo de imaginárnosla sin ningún tipo de edificio, veríamos 7 colinas, o si miramos, por ejemplo, el mapa topográfico de Ceuta, pues distinguiremos por las curvas de nivel esas 7 colinas originales. Ojo, como la antigua ciudad de Roma, que también tenía, y sigue teniendo, por supuesto, 7 colinas. Los ceutíes de la época, estamos hablando de mucho tiempo, muchos siglos antes de Cristo, eran gente práctica. Bueno, en general los ceutíes siempre han sido gente práctica como todos los pueblos del Mediterráneo, gente práctica comercial, dedicada pues al comercio y a la elaboración de cosas que se pudiesen vender. En concreto los ceutíes de hace, aproximadamente 2500, 2400, 2300 años, se dedicaban a la elaboración de garum. Los que conozcáis bien la historia antigua sabréis lo que es el garum y no hace falta que os lo explique, pero los que no lo conozcáis bien os lo explico en un momento. El garum era algo parecido al ketchup en la actualidad. Era la salsa que estaba en todos los platos. Era una salsa de pescado que enloquecía a los antiguos romanos, literalmente. Se la ponían prácticamente todo, hasta el vino. Ya sé que es una asquerosidad, vino con garum, una salsa de pescado con vino, pero se la ponían de tal manera que estos ceutíes producían algo que era, como os decía, muy demandado.
producir garum en la antigüedad. No diré que es lo mismo que producir ketchup, porque es que el garum generaba bastantes más ganancias. No solo lo hacían ellos, en prácticamente toda la costa sur de Hispania se producía garum, y el garum hispano era muy, muy valorado en las mesas de las familias de la nobleza romana, porque disponían de buen pescado y además de esto que se llama ahora el know-how, el conocimiento de cómo hacer un garum exquisito. Era el garum hispano lo que sería ahora estas tiendas de delicatessen que abren por las ciudades con cosas de denominación de origen. Eso no existía en tiempos de Roma, pero si hubiese existido, seguramente el garum de Ceuta lo hubiesen convertido en garum con denominación de origen. Así que los romanos, sabiendo que el lugar era estratégico desde el punto de vista geográfico y político, y que también producía garum, lo cual no estaba nada mal, pues buscaron tenerlos, a estos ceutíes originales, como aliados, pero no aliados del imperio, aliados de la república, frente a los cartagineses que rondaban por aquella zona. Los ceutíes se aliaron con los romanos y no con los cartagineses, a quienes tenían más cerca, y la historia ha demostrado que eligieron bien el bando. Y eso evidentemente tuvo premio. Roma terminó venciendo a Cartago y anexionando la Mauritania, que es donde se encontraba la pequeña ciudad de Septemfratres. La industria del garum además era importante y en muy poco tiempo pues prosperó. Lo que era una pequeña colonia de comerciantes y de fabricantes de garum se convirtió en una ciudad bastante más importante. Bueno, tan importante como el producto que fabricaban, tanto que Octavio Augusto elevó la ciudad a categoría de municipio, justo en el cambio de milenio, en el cambio entre el Octavio Augusto, gobernó en finales del siglo I a.C., principios del siglo I después de Cristo, para que nos hagamos una idea. Justo, aproximadamente, bueno, sí, exactamente la vida de Jesucristo, a grandes rasgos, se corresponde, buena parte de la vida de Jesucristo se corresponde con el reinado de Octavio Augusto, que fue el primero de los emperadores romanos. Volviendo a Ceuta, saliendo de Roma, lo que vemos es que tenía Ceuta, además de ese valor estratégico notable, tenía una serie de ventajas que estaban a la vista y que no había que buscarlas mucho ni explicarlas. Desde Ceuta se controla el estrecho. Es decir, nadie ni nada navega por el estrecho sin que lo adviertan desde la cima del Monte Hacho, que es una colina de 200 metros que cierra la península ceutí, la península de Almina. En ese monte se situaba una de las columnas de Hércules, según los antiguos, de Melcart, según los antiguos romanos y griegos. Para los fenicios eran las columnas de Melcarte, que era uno de los principales, el principal dios de los fenicios. Y estas columnas marcaban el fin del mundo, el fin del Mare Nostrum y por lo tanto del mundo conocido. Diréis, bueno, pero también navegaban hasta Cádiz. Sí, pero estaba cerquita de las columnas, es decir, más allá. Cádiz estaba pegado a la costa, a fin de cuentas. Más allá de esa costa se extendía lo desconocido. Y ojo, se extendió lo desconocido hasta el siglo XV, así que tampoco podemos culpar a los romanos de que no supiesen lo que había al otro lado, porque no se supo pues hasta finales del siglo XV, cuando ya castellanos y portugueses se aventuraron solos en aquellas aguas ignotas. Diréis, ¿dónde estaba la otra columna? Si una estaba en Ceuta, pues la otra estaba en el otro lado del estrecho. Obviamente estaba en el Peñón de Gibraltar. Las columnas son de origen mitológico y hoy forman parte del escudo de España, como bien sabemos, que con un lema muy familiar, las dos columnas plus ultra, que significa más allá. Pues bien, más allá, plus ultra de esas columnas, hay del que se atreva a viajar porque, como decían, había monstruos. Es decir, que Ceuta nace y se desarrolla en el borde mismo del mundo conocido, en el vilo. Más allá de la ciudad de Ceuta no había nada, o eso pensaban, bueno, había cosas, pero cosas peligrosas, al menos en tiempos de los griegos y de los romanos, aunque los romanos ensancharon el mundo, eso sí es cierto. Fueron más allá de las columnas y circunnavegaron la península ibérica. Lo hicieron, además, no en una, sino en muchísimas ocasiones. Lo que no se adentraron es dentro del Océano Atlántico, pero sí circunnavegaron la península ibérica, entre otras cosas porque a diferencia de los griegos o de los fenicios, o incluso de los cartagineses, que sí se metieron en el negocio de conquistar la península ibérica, los romanos consiguieron agregar toda la península, la vieja Iberia, agregarla e incluirla dentro de su imperio. Fue una faena histórica que les llevó muchísimo tiempo, pues tanto como 3 siglos, y hasta el siglo I después de Cristo, ya en tiempos de
de Octavio Augusto no terminaron de incorporar toda la península ibérica al Imperio Romano. El municipio de Ceuta, entre tanto, pues llevaba ya siglos asociado a los romanos, convertido en municipio y en muy buenos términos. Es más, los ceutíes del siglo I seguramente se consideraban a sí mismos romanos y ya hablaban latín. Eran, como os he dicho antes, un municipio. Un municipio que había nacido en África, como parte del reino de los mauritanos, pero que gracias a los romanos une sus destinos a las tierras del norte, por primera vez en la historia. Pasa a sentirse desde el punto de vista espiritual al menos, si no físico no, eso es imposible, habría que cerrar el estrecho para que estuviesen físicamente en Europa, pero sí espiritualmente empiezan a estar unidos, ya no volverán a estar separados de ese espíritu, pues en lo que les quedaba de historia, salvo contadas excepciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, al caer el Imperio Romano. Cayó el Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, y los bizantinos, que querían, ellos mismos se llamaban a sí mismos romanos también, Roma y hoy, querían recuperar el imperio occidental que se había perdido en manos de los bárbaros. Y se pusieron a ellos. En tiempo de Justiniano, en el siglo VI, trataron de recuperar al menos una parte. Ojo, y lo consiguieron, el sur de Italia, por ejemplo, también el sur de España. Se fijaron, de hecho, en Hispania, porque había sido una de las provincias más ricas y que más aportaban al tesoro imperial. A su provincia de Hispania la llamaron Espania, así es por lo menos como consta en los documentos, y no descansaron hasta integrar el sur de la península dentro de sus dominios. Ceuta, como os podéis imaginar, pues iba en el lote. Pero claro, España, más que Hispania. España estaba demasiado lejos de Bizancio, miles de kilómetros. Hoy ya Bizancio, es decir, Estambul, está como a 3 horas y pico de avión, pues imaginaos en el siglo VI después de Cristo, ¿no? Conservar una colonia tan lejana, el Imperio Bizantino en ningún momento llegó a tener tanto poder como lo tuvo el romano en el siglo I o en el siglo II, así que no pudieron conservarla durante mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en los reinos del Imperio Romano Occidental se habían creado reinos, grandes reinos bárbaros, y en España en la península ibérica, se había creado el reino de los visigodos de Toledo, que como era previsible, pues no podían tolerar la presencia de bizantinos, ni de bizantinos ni de nadie más, en lo que ellos consideraban sus dominios naturales, que era, lógicamente, lo que hoy es España y Portugal, es decir, la península ibérica. Así que se pusieron contra ellos. Los bizantinos, después de la muerte de Justiniano, ya no estaban en condiciones de defender aquello y les aventaron, no solo del sur de Hispania, de la España, sino también de la propia Ceuta, aproximadamente a finales del siglo VII. Ceuta pasó de este modo a formar parte de la Hispania visigoda, y los monarcas de la Hispania visigoda se consideraban legítimos herederos del Imperio Romano, al menos por estas tierras. Les hubiera gustado heredar más tierras todavía, pero se tuvieron que conformar solo con estas, como los francos con lo que es hoy Francia o los ostrogodos con lo que hoy es Italia. Es decir, los bárbaros se quedaron con lo que pudieron, no con lo que quisieron, seguramente querían más. El hecho es que sucedió en aquel momento, justo cuando acababan de salir los bizantinos de Ceuta. Ceuta ya se llamaba Ceuta, Septem Fratres. Ceuta no es más que una derivación ya muy gastada de la palabra septem, pues se quedó en Ceuta, es decir, no es una palabra, como algunas veces se dice, de origen árabe, sino una palabra de origen latino. Pues bien, sucedió entonces algo, como os decía, impensable. Apareció un pueblo nuevo, o los pueblos del norte de África que se habían cambiado de religión. Una religión que es así, que era nueva, novísima. Se hacían llamar a sí mismos musulmanes. Y habían conquistado todo el norte de África desde el Sinaí hasta el Océano Atlántico. Lo habían hecho además en muy poco tiempo, en apenas medio siglo. Pues bien, estos musulmanes llegaron a las costas del estrecho de Gibraltar. Esto corría el año 709 después de Cristo, es decir, acababa de amanecer el siglo VIII. Ocuparon Ceuta sin demasiados problemas, fue en el año 700, justo en el año 709, y 2 años más tarde, en el 711, dieron el salto a la península, desembarcaron en la península ibérica y también la conquistaron. Las tribus bereberes de la zona se disputaron el dominio de Ceuta con los recién llegados, pero sin demasiado éxito. Al final,
Ceuta pasó de ser una ciudad visigoda a ser una ciudad musulmana, al igual que sucedió por lo demás en prácticamente toda la península ibérica. Abderramán III, si ponemos un poquito la máquina del tiempo a correr más deprisa, que era el califa cordobés, tomó luego por asalto la ciudad en el siglo X, porque se les había rebelado. Es decir, que seguían unidos espiritualmente al resto de Al-Ándalus y al resto de Hispania, que de vez en cuando se rebelaban contra los emires y los califas de Córdoba. En este caso, lo que hizo Abderramán III fue incorporarla al califato. Califato que no duró mucho tiempo, la verdad, pero lo que nos viene a decir es que el destino de Ceuta y el de los ceutíes estaba unido al de sus vecinos de la otra orilla, una vez más, y llevaban ya unos cuantos siglos, pues 1000 años, desde algo más de 1000 años, desde que los romanos se asociaron a aquellos fabricantes de garum del siglo III o el siglo IV a.C., que estaban en la orilla sur del estrecho de Gibraltar. Pero como os he dicho, el califato no duró mucho. Cayó un siglo más tarde y luego la ciudad iría cayendo después de la implosión del califato, pues en manos de las distintas facciones que fueron apoderándose de Al-Ándalus en los siglos subsiguientes. Cayó en manos de los almorávides, luego posteriormente de los almohades. Es decir, que todas las dinastías de Al-Ándalus, sin excepción, gobernaron sobre Ceuta, que aunque en algunos momentos alcanzó cierta independencia, casi siempre estuvo unida a los emires o a los emiratos hispánicos, ya fuesen pues nazaríes o benimerines o los que fuesen, o los propios almorávides y los almohades. Fueron estos últimos, no los almorávides sino los benimerines, quienes debieron enfrentarse a la flota de Juan I de Portugal. Estamos en el siglo XIV ya, a finales del siglo XIV. En aquel momento los portugueses habían finalizado su reconquista y se hicieron al mar. Un poco lo que pasó con los castellanos, lo que pasa es que los castellanos lo hicieron algo más tarde, y les sobraba cuerda, tenían todavía energía y fuerzas, así que decidieron continuar la reconquista pues por lo que les quedaba. Después del Algarve que viene, pues viene África, pues continuaron por África. Y se fijaron, claro está, en la península de Almina, en ese punto casi mágico que estaba en la orilla sur del estrecho. Así que, mientras los exploradores, patrocinados por la corte portuguesa, especialmente por Enrique el Navegante, bajaban y descendían por toda la costa africana para levantar nuevos mapas, entre otras cosas, y encontrar lugares con los que poder comerciar, el rey puso sus ojos sobre la perla del estrecho, sobre Ceuta, sobre Septemfratres, que se había cambiado el nombre ya, los musulmanes habían empezado a llamarla Septa, pero Septa de nuevo tomado del septen latino. El rey fue, como os he dicho, Juan I de Portugal. Así que en agosto del año 1415, a principios del siglo XV, Juan I y su hijo Enrique, Enrique el Navegante del que os hablaba hace un momento, desembarcaron en la playa de San Amaro. Una playa que sigue existiendo, se puede ir allí perfectamente, incluso poner los pies en esa playa, esto está a los pies del Monte Hacho, y conquistaron la ciudad sin demasiados problemas. Un poco como habían hecho los musulmanes unos siglos antes, que la habían conquistado sin demasiados problemas. Así que la Septa musulmana pasó de esta manera a manos portuguesas. A este hecho, al hecho de que pasó a manos portuguesas, la ciudad le debe mucho. Le debe, por ejemplo, su escudo de armas, el escudo de armas actual de la ciudad autónoma de Ceuta, que es exactamente el mismo que el de Portugal, con sus 5 escusones puestos en cruz. Semejante honor se lo debe a que Ceuta fue la primera plaza portuguesa en ultramar. Es decir, lo que con el tiempo, con los siglos, llegaría a ser un gran imperio ultramarino, la primera de esas plazas fue Ceuta, razón por la cual el rey Juan I decidió concederle el escudo propio de su reino, el escudo de Portugal, en una palabra, ya digo, los 5 escusones de Portugal puestos en cruz, y luego posteriormente pues lo ha mantenido hasta el día presente. Si nos fijamos, podría haber sido el último gran capítulo de la historia de Ceuta, de 1415. Bien, salieron los musulmanes y los benimerines, en este caso, y llegaron los portugueses. Y desde entonces, pues Ceuta ha sido una ciudad portuguesa del sur, como puede ser Faro, Portimao o cualquier otra. Pero no, a la milenaria historia de Ceuta le quedaba todavía dar un gran paso, por cierto. Es decir, faltaba por producirse un acontecimiento capital.
En el año 1578 murió el rey Sebastián de Portugal. Se murió además siendo jovencísimo y un poco de manera la mar de tonta. Se murió cuando se encontraba guerreando en África, no muy lejos de Ceuta. Se fue al otro barrio, además sin descendencia, porque ya digo que era muy joven. Se fue a la batalla de Alcázar Quibir, que está a unos kilómetros al sur del estrecho, al sur de Ceuta. Así que, muerto el joven rey Sebastián de Portugal, la corona pasó a su tío abuelo, que se llamaba Enrique I, que era mucho más mayor, como es lógico, era su tío abuelo que Sebastián, y también murió. Este murió de viejo, eso sí, y murió sin hijos, de tal manera que la corona portuguesa se encontró frente a un callejón sin salida. Los dos reyes de los que podía tirarse, el joven Sebastián y el mayor Enrique, se murieron sin dejar descendencia. Claro que una corona nunca se queda sin propietario. Se empieza a tirar del árbol genealógico hacia atrás y al final siempre sale un pretendiente. A veces incluso salen varios y es de muchas guerras se han producido precisamente por eso. Aquí no hizo falta tirar mucho. El rey de España, en aquel entonces Felipe II, reclamó sus derechos en virtud del parentesco que le unía con la dinastía portuguesa, que era la dinastía de los Avís. Era muy sencillo. Felipe II era hijo de Carlos I de España y V de Alemania y de Isabel de Portugal. Su madre era portuguesa. Felipe II nació en Valladolid, hijo de una portuguesa y de un belga, nunca mejor dicho más. Bueno, y Carlos de Amberes tampoco era muy no era muy belga, había nacido en Gante, pero su madre era española, castellana, y su padre era, su padre era de los Países Bajos, pero a su vez el abuelo era de Austria, era Maximiliano de Austria, es decir, que los reyes nunca son de ningún sitio en concreto. El hecho es que Felipe II dijo que él tenía derechos, que su madre era portuguesa y que la corona de Sebastián y de Enrique le pertenecía a él. Isabel de Portugal había sido la hija de Manuel I, así que había sido un rey importantísimo dentro de Portugal. Así que automáticamente fue coronado rey de Portugal y Ceuta, que era, como os decía antes, la primera de las plazas ultramarinas del Reino de Portugal, pasó a formar parte del Reino de España o de las Españas, si queremos llamarle. Y así sucedió durante 60 años, durante los cuales las dos coronas, la de España y Portugal, estuvieron unidas. Por lo que durante este tiempo, Ceuta no es que pasase a formar parte de España, siguió formando parte de Portugal, pero tenía el mismo soberano. Siguió siendo una ciudad portuguesa, en una palabra. Y seguramente en Ceuta se hablaba portugués durante el siglo XVI y XVII, es decir, desde 1580 hasta el año 1640. La historia entonces se empeñó, porque la historia es así de puñetera, en dar un nuevo giro a los acontecimientos, de nuevo imprevisto. En el año 1640 hubo un levantamiento en Portugal, hubo otro bastante gordo, en Cataluña, y este de Portugal entronizó al duque de Braganza como Juan IV. Se separaron las dos coronas. ¿Qué pasó entonces? Todo Portugal y, por supuesto, sus plazas de ultramar se alinearon con la metrópoli, con Portugal. Pero Ceuta no. Los ceutíes no siguieron al resto del reino. Lo hicieron además de manera voluntaria. No se les obligó en ningún momento, no hubo Felipe IV, que es a quien le tocó lidiar con esto, no envió una escuadra para evitar que Ceuta se uniese o se mantuviese fiel a los portugueses. Fueron las propias autoridades de la ciudad las que solicitaron formalmente incorporarse al reino de Castilla, nada más. Aquí cabría una pregunta: ¿por qué lo hicieron? Sí, como he dicho antes, pues hablaban portugués y eran portugueses desde el año 1415. Pues seguramente por razones de orden práctico. Estoy convencido. Ceuta es una ciudad que siempre se sintió sitiada por el lugar donde está. Más allá del Monte Acho y de la península que le sirve de antesala, se abre el continente africano, que es inmenso. Y luego, en aquellos tiempos, no es como ahora. En aquellos tiempos era común que los bereberes del interior, que eran todos musulmanes, por supuesto, mientras que Ceuta era una ciudad cristiana desde principios del siglo XV, pues considerasen que la plaza era suya y la atacasen y la hostigasen con bastante frecuencia. Claro, puestos a pedir auxilio, esto pensarían las autoridades ceutíes de la época, puestos a pedir auxilio a la península, llegaría antes desde Castilla que desde Portugal. Castilla está mucho más cerca, está a unos pocos kilómetros enfrente. Es decir, tanto Gibraltar, que en aquel entonces todavía no estaba en manos de Inglaterra, como Algeciras, la bahía de Algeciras, están a muy poquitos kilómetros, a unas horas remando.
mientras que las costas portuguesas están mucho más lejos. Luego había otro elemento. Los reyes de la Casa de Habsburgo habían tratado muy bien a la ciudad, habían fortificado, le habían concedido fueros muy ventajosos, y eso también contribuía. Es decir, que Felipe IV les aseguraba una condición privilegiada. Juan IV, el portugués, pues era un enigma, no sabían muy bien. Y además, como os decía, los puertos portugueses estaban lejísimos, así que, digamos que, como os decía, escogieron ser castellanos por cuestiones prácticas y no tanto espirituales. A fin de cuentas, las diferencias entre castellanos y portugueses pues no eran muy grandes en el siglo XVII y siguen sin ser muy grandes a día de hoy en pleno siglo XXI. Pero ojo que este no sería el último gran disgusto, porque que escogiesen Castilla no les libró, por supuesto, de infinidad de asechanzas que llegaban desde el otro lado de las murallas. En el siglo XVIII, por ejemplo, Ceuta tuvo que resistir un montón de asedios llegados desde el interior. Hubo uno por mar, bueno, que en este caso no fue por el del interior, fue del exterior. Este fue de la flota anglo-holandesa, que acababa de tomar Gibraltar y que pretendían apoderarse también de Ceuta. Lo que pasa es que no lo consiguieron. Esto fue durante la Guerra de Sucesión Española. Luego hubo otro por tierra, estoy hablando solo de principios del siglo XVIII, Otro por tierra, es el gran sitio de Ceuta, lo llevó a cabo, lo capitaneó un tío llamado Mulay Ismail, que era el sultán del Marruecos de entonces, que se había propuesto acabar con la españolidad de Ceuta, o con la portuguesidad, es decir, con el hecho de que hubiese ibéricos dentro de Ceuta, y que porque sí, había que devolverla al Islam. En ambos casos fueron dos sitios fallidos. Ambos se quedaron con las ganas. Muley Ismail, los anglo-holandeses se fueron cuando vieron que no había oportunidad. Y además tampoco podían insistir muchas veces porque estaban lejísimos de su casa. Habían conseguido llegar a Gibraltar pues, en un renuncio de la corona española y no estaban en condiciones de probar mucho más. Muley Ismail lo tenía más fácil. A fin de cuentas atacaba desde su propia casa. Pero fracasó. Fracasó en su empeño y fracasaron todos sus sucesores a lo largo del siglo XVIII. Hubo sitios de Ceuta en el año 1732, en el año 1757 y en el año 1790. Es decir, que Felipe V, Fernando VI y Carlos IV tuvieron que enfrentar sitios en Ceuta, sitios venidos desde el interior de África. Claro, estos cercos, que como vemos fueron continuos, obligaron a que la ciudad se fortificase. Ya lo había estado siempre, pero de una manera muy visible. Y estos sitios fueron los que aportaron a Ceuta ese aspecto de fortaleza inexpugnable que hoy tiene y que, bueno, muestra todo su poderío en las murallas reales, que es una estructura formidable, defensiva. Está compuesta por 4 líneas de baluartes, tiene rebellines, hornabeques, fosos, contraguardias, de todo. Es una de las fortalezas más espectaculares que podemos encontrar en España. Os lo digo, si no la conocéis, visitadla, porque además se puede navegar junto a las murallas reales en un barquito. Separa lo que es la península de Almina del resto del continente, actuando, obviamente, ese canal actúa como foso. La corona, como vemos, se tomó muy en serio esto de conservar Ceuta a casi cualquier precio. La fortaleza de Hacho, por ejemplo, que llevaba siglos abandonada, porque no había hecho falta hasta ese momento, una fortaleza de esa envergadura, fue reconstruida en tiempos de Carlos III, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, y transformada en una moderna ciudadela desde la que se controlaba no solo la ciudad, que por supuesto desde el Hacho se controla toda la ciudad, que tampoco era muy grande en aquel entonces, sino también todas las inmediaciones, tanto las inmediaciones terrestres como las inmediaciones marítimas. La fortaleza del Hacho sigue, por supuesto, la fortaleza del Hacho de Carlos III, eso sí, sigue por supuesto en pie y se puede observar en toda su magnificencia, tanto desde el mar, cuando se llega desde la península, como desde tierra. Es en esta época, estamos hablando a finales del siglo XVIII, cuando se concluye y se consagra la Catedral de Ceuta, que es lo que viene a decirnos que, a pesar de los sitios y de estos cercos sistemáticos, económicamente la ciudad no andaba mal.
A fin de cuentas, los cabildos construyen las catedrales cuando hay dinero para construirlas. Se sabe cuando una ciudad le ha ido bien por la fecha de construcción de su catedral, o la última vez que el último retoque que le dieron. Cuando vemos una catedral, por ejemplo, del siglo XVIII, la de Cádiz, sabemos que en esa época a esa ciudad le fue muy bien. Cuando vemos una catedral del siglo XV, es que en esa época les fue muy bien, porque el cabildo tenía recursos para construirla. Pues por lo que se ve, en el siglo XVIII al cabildo de la catedralicio de Ceuta le iba bien, lo que significa que a la ciudad también le iba bien. Y como os decía, es un templo soberbio de estilo barroco. Está levantado, este templo, la catedral, está levantado sobre el mismo solar que, es decir, el lugar que albergó primero la iglesia bizantina del siglo VI y posteriormente una mezquita. El cristianismo en Ceuta llegó antes que el Islam, como es fácil de imaginar, y arraigó pronto allí, gracias a su situación geográfica de lugar de paso. En el istmo de la península, que separa la península de Almina, justo debajo de la calle Queipo-Ellano, se descubrió hace unos 30 o 40 años, se descubrieron las ruinas de una basílica paleocristiana que los arqueólogos han datado en torno al siglo IV, lo que significa que realmente en Ceuta hubo cristianos prácticamente desde el primer momento. Luego, posteriormente, esta basílica se abandonó, quedó olvidada y quedó debajo de la ciudad, que es donde está hoy, y cuyos restos, por supuesto, se pueden visitar. Y si veis la catedral, se edificó sobre la mezquita. Sobre la mezquita, que había sido a su vez una iglesia previamente. Pues las ciudades siempre se construyen unas sobre las otras. Los portugueses también pusieron su granito de arena. Los portugueses hicieron el santuario de Santa María de África, que es la patrona de la ciudad. Lo levantaron para eso, para acoger exclusivamente a la imagen de la patrona, que sigue siéndolo, por supuesto, y luego posteriormente, ya en tiempos de Carlos II, a finales del siglo XVII, este santuario pues, de Santa María de África fue reconstruido. Fue puesto al día sobre el templo que habían hecho los portugueses, pues para hacerlo más bonito. Lo que significa y también nos dice que tampoco iban mal las cosas del todo en Ceuta a finales del siglo XVII. Lo que vemos es que, debidamente fortificada, la ciudad resistió todos los asedios, menos el asedio de la modernidad. Ese no voy a decir que lo perdió, pero la dejó bastante tocada. En el año 1812, coincidiendo con la proclamación de la Constitución de Cádiz, que no está muy lejos de Ceuta, por cierto, se quedó al margen de la Guerra de la Independencia, pues esto lo vamos a ver ahora. Bueno, pues justo ese año el antiguo Cabildo se convirtió en un ayuntamiento constitucional. Este fue el pistoletazo de salida de la Ceuta moderna, la Ceuta que conocemos, o contemporánea, mejor dicho, que conocemos hoy en día. La ciudad, como os decía, no fue invadida por los franceses, gracias, pues eso mismo, a su insularidad y a sus murallas también, es verdad. Los franceses ya problemas tuvieron para tomar Cádiz, que no lo consiguieron, porque estaba en una isla, pues con Ceuta les pasó algo similar. Aun con todo, Ceuta sí participó en la Guerra de la Independencia, se unió a la Junta de Sevilla y participó en la guerra suministrando apoyo a los que combatían al invasor en la península. Fue, no diré de la península porque el único lugar de la península que quedó libre de la invasión francesa fue Cádiz, pero de las cercanías de la península, pues de la España nuclear, lo que había quedado libre de la invasión francesa fueron Ceuta y la ciudad de Cádiz, gracias las dos a que conforman dos. Hoy ya Ceuta no tanto porque está unida al continente por un par de puentes y una lengua de tierra artificial que se hizo después, y Ceuta, que sigue sin estar unida al continente, sigue siendo a efectos físicos una isla. Bien, la Guerra de Independencia sería el aperitivo de lo que le esperaba a Ceuta los 2 siglos siguientes. Y le esperaba pues jugar un papel importante en la historia de España. Perdidos los virreinatos americanos, España dirigió sus ojos hacia África. Los distintos gobiernos dirigieron los ojos hacia África como área natural de expansión. Y hay, claro, Ceuta, como la propia Melilla, que había sido fundada pues, en el siglo XV, a finales del siglo XV, en 1497, la fundó un tipo llamado Pedro Estopiñán, pues servirían como 2 cabezas de puente sobre el continente africano. Y además tendrían mucho que decir en eso. De estar defendiéndose durante siglos, que es lo que habían estado haciendo básicamente tanto Ceuta como Melilla, iban a pasar al ataque.
En el año 1859, medio siglo después de la Guerra de la Independencia, un grupo de rifeños, los rifeños que viven en el Rif, son los marroquíes del norte, atacó Ceuta. Era una cosa en principio normal, lo venían haciendo desde hacía siglos, nada que no se conociese, y precisamente para estas eventualidades estaban las murallas y todos los sistemas defensivos de la ciudad. Pero esta vez sucedió algo especial. El gobierno de Isabel II, que estaba presidido en aquel momento por Leopoldo O'Donnell, reaccionó enviando un ejército desde la península, que desembarcó en Ceuta un par de meses después, con idea de tomarse cumplida venganza por el ataque a Ceuta del año 1859. Se trataba de un contingente notable. No eran 4 soldados, había como 45.000 hombres que venían cargados de artillería y además apoyados por una gran escuadra naval. Era una campaña, militar en toda regla. Una campaña que además fue un completo éxito. Desde Ceuta el ejército se internó en el sultanato marroquí, ocupó Tetuán y puso a las tropas del sultán contra las cuerdas, que ya fue la famosa Guerra de África, así es como se le llamó, y luego vendría la Segunda Guerra de África ya en el siglo XX. Luego, un año más tarde, se firmó la paz y Ceuta fue la gran beneficiada de aquella Primera Guerra de África. No solo podría ampliarse, cosa que no había podido hacer, sino que desde aquel momento se acabaron las incursiones rifeñas, que eran una de las maldiciones centenarias de la ciudad. Luego, además de eso, el sultán tuvo que pagar una fuerte indemnización y ceder a perpetuidad otras plazas como por ejemplo las Islas Chafarinas, que es un pequeño archipiélago a corta distancia de Melilla, ya cerquita de la costa de Argelia, y que todavía hoy sigue siendo parte de España. Están despobladas, eso sí, pero sí, creo que no sé si tienen algún contingente militar, pero no tienen población civil y se mantienen como... No, lo que no sé es de qué dependerán, si dependen de alguna provincia o directamente de la ciudad autónoma de Melilla. Es decir, que esta derrota del año 1860 de los marroquíes fue fundamental para la ciudad de Ceuta y también para la de Melilla, y dejó además al sultanato marroquí en una posición muy delicada. Marruecos era una pieza muy codiciada por todas las potencias coloniales de la época, más de lo que pensamos. Francia, Alemania, el Reino Unido se disputaban el control de la orilla sur del estrecho. La orilla norte estaba en manos de España. Y al final, tras varios incidentes, se adoptó una solución salomónica. Marruecos quedaría partido en 2, la parte sur para Francia y la parte norte para España. Llegaron a la conclusión las principales potencias coloniales, que eran esencialmente estas 3, el Reino Unido, Francia y Alemania, que España tampoco suponía una gran amenaza y además estaba siempre el puerto de Gibraltar. De ahí que el estrecho quedase en su práctica totalidad controlado por los españoles. Luego en la parte española ya se constituyó un protectorado, pero Ceuta no formaba parte de él. En ningún momento formó parte de este protectorado. La capital del protectorado se sitúa en Tetuán, esa ciudad que se había conquistado en la Primera Guerra de África. ¿Por qué no lo incluyeron en el protectorado? Esa es una buena pregunta. Pues yo creo que porque entendían que Ceuta era parte de España, de la provincia de Cádiz concretamente, y se dejó fuera del protectorado de manera deliberada. Esto ya estábamos aquí, esto no es una cosa nueva, no es una colonia, en definitiva. No hemos llegado nosotros ahora, llevamos aquí siglos y siglos. Claro, que permaneciese fuera del protectorado no libró a Ceuta de ser protagonista de uno de los grandes acontecimientos de la historia de España, por lo menos de la historia de España reciente. Me refiero a la Guerra Civil. El ejército sublevado, si hacemos un poco de memoria, necesitaba trasladar tropas de la península de África a la península. Es decir, el ejército de África necesitaba trasladarlo a la península y escogió los muelles ceutíes para llevarlo a cabo. Franco, según parece, llegó a Ceuta el día 19 de julio, 2 días después del levantamiento, y desde allí organizó todo el traslado de tropas, que se hizo, ya digo, desde la propia Ceuta. Fue una operación aeronaval que sería clave en el desarrollo de la guerra y en la victoria del bando nacional. Luego, ya posteriormente, concluida la guerra, la ciudad continuó, en buena medida, siendo cabeza del protectorado de manera oficiosa, aunque nunca se integró en él. Luego, ya posteriormente, en el año 1956, 15 años después del fin de la guerra, Marruecos se independizó y desde entonces sus gobernantes reclaman Ceuta como parte del país. Pero lo cierto es que no, nunca lo fue. Nunca formó parte ni del sultanato de Marruecos ni de nada parecido a Marruecos. No solo Marruecos es una realidad política muy posterior a la presencia hispano-portuguesa en Cuba, sino que la ciudad jamás formó parte de entidad colonial alguna.
fue un municipio gaditano, hasta que en el año 1995, ayer por la tarde, como aquel que dice, se constituyó como ciudad autónoma, que es lo que es actualmente, es el broche final a una historia, como habéis visto, muy dilatada, muy rica, y que si por algo se ha caracterizado la historia de Ceuta es por la voluntad de sus habitantes de permanecer unidos a los vecinos del norte. Espero que os haya gustado esta contrahistoria después de un par de meses de silencio contrahistórico, silencio involuntario. Es que no he dispuesto literalmente de tiempo para hacer ninguna contrahistoria, pero esto se va a acabar a partir de esta misma semana, porque desde esta semana y ya la próxima habrá contrahistoria todos los viernes. He ganado el tiempo de la única manera que me quedaba y era retirando una contracrónica. A partir del próximo viernes ya no habrá contracrónica, los viernes quiero decir, y esa contracrónica pasará a ser una contrahistoria. Esto lo que me deja es un día libre para prepararla con tranquilidad, porque la contrahistoria es un programa que me lleva, la verdad es que bastante tiempo de preparación. No se trata de contar muchas cosas, porque dura lo que dura. Es un programa que no debe nunca jamás durar más de 50 minutos, como máximo una hora, pero que su duración idónea son 40-45, y eso implica una labor de fundido, de condensación, que es realmente la más complicada de todas. Luego, por supuesto, selecciono bien los temas musicales, etcétera, y procuro que quede agradable y apta para, pues si no todos los públicos, prácticamente todos los públicos. Así que no es una cosa que se haga en 10 minutos ni en media hora, y requería un día. Venía pensándolo desde hace tiempo, y a raíz de una serie de cambios que se van a producir tanto en la contracrónica como en la contrahistoria, las contras en general, pues me he decidido a dar el cambio. Traía ya pensado desde el mes pasado, y incluyen estos cambios no solo que habrá una contracrónica fija todos los viernes obviamente que pueda, que espero que sean todos, sino que a partir de la próxima semana este programa y su primo, o su hermano mejor dicho, la contracrónica, solo se podrán escuchar a través de iVoox y de YouTube. Van a ser las dos plataformas que en exclusiva van a servir este contenido. Daré más explicaciones al respecto, la contracrónica para los oyentes habituales de allí, pero vamos, si queréis escuchar el programa lo podéis hacer como habéis venido haciendo hasta ahora a través de la aplicación de iVoox en el teléfono móvil, también en su página web, es www.ivox.com. Es un reproductor que está muy bien, lo tengo yo incrustado en mi página web con cada uno de los programas. Funciona muy bien, no puedo tener quejas, llevo 3 años con ellos y apenas he tenido una mala caída, y la calidad de audio que sirve es buena, y a la vez está muy comprimido, no pesa mucho. Y luego a través de YouTube, que es el otro canal por el que se distribuyen mis dos programas, y que funciona pues relativamente bien. Aproximadamente un 25 o 30% de la audiencia suele entrar, por lo general de promedio, suele entrar a través de YouTube. Así que ya sabéis, queridos amigos, queridos aficionados de la contrahistoria, esto ya vuelve para quedarse, ya que iba a tener fecha fija, porque al final, hasta que a las cosas no les pones un horario, como decía aquel niño no estudia hasta que no le pongas un horario, pues un programa de radio o uno de televisión no termina de funcionar hasta que no le pones un horario que a su vez me deje tiempo libre para poder preparar el programa, que ya os digo, al ser además un contenido muy atemporal, requiere especiales cuidados, más que la contracrónica, que no es más que un programa, también le dedico mucho tiempo, pero es más estándar, es de actualidad, no requiere los cuidados especiales que requiere la contrahistoria. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya sabéis, si os gusta este programa, que sepáis que ahora va a ir todos los viernes, sí, desde hoy ya es viernes, así que desde hoy mismo. Y si queréis más información al respecto sobre este tema, lo tenéis en la contracrónica, donde informaré sobre esta misma historia. Y los que sois patronos, por supuesto, ya os he informado. En Patreon os escribí una carta muy sentida en el día de ayer para que lo supieseis y tuvieseis claro la razón por la cual he decidido dar este paso, que creo que va a beneficiar a los dos espacios. Y bien, espero, toco madera, voy a tocar madera, la tengo aquí, voy a tocar bien madera en la mesa. Espero que a lo largo de este año pues me permita, los recursos que espero que me lleguen, me permitan mejorar tanto la contrahistoria como la contracrónica. Y por supuesto el contracorte, que está siendo el programa revelación desde que empecé con él en el mes de noviembre, y que es solo para fans y patronos. Así que
queridos amigos, hasta el próximo viernes. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.